La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, responde preguntas de los periodistas en esta última rueda de prensa de la Casa Blanca. Veamos qué tiene que decir. Buenas tardes a todos. Acabamos de cumplir 100 días después de la decisión de la Corte Suprema de revertir Roe y el presidente Biden sigue luchando para restablecer los derechos reproductivos para millones de mujeres estadounidenses. Como sabemos lo que está en juego, en este momento funcionarios republicanos en el Congreso y en el país están aplicando leyes draconianas que amenazan la salud de las mujeres y penalizan a los médicos por hacer su trabajo. Los republicanos en el Senado han presentado una propuesta de proscripción nacional al aborto, algo extremo, y están proponiendo restricciones en todo el país, con pocas excepciones, poniendo en peligro la vida de mujeres con complicaciones severas que han sobrevivido a violaciones o incesto o que están pasando por la terrible experiencia de un aborto espontáneo. En Arizona, funcionarios republicanos están tratando de reactivar una ley de 1864, hace más de 150 años. El presidente Biden considera que Roe se decidió apropiadamente hace más de 50 años y que las mujeres deben ser tratadas con compasión, dignidad y respeto. Y también deben tener la privacidad de tomar decisiones increíblemente personales y con frecuencia, no olvidemos, difíciles. Decisiones concernientes a su cuidado de salud. Si hay suficientes votos en el Congreso, la primera legislación que el presidente le remitiría al Capitolio el año que viene, bajo el nuevo Congreso, sería para restablecer a Roe como la ley nacional. Y él lo promulgaría en el 50º aniversario de Roe versus Wade. Lo que está en juego no podía ser más alto para las mujeres del país y para las generaciones futuras de mujeres. Hay reportes que se estaría considerando la extracción de más petróleo, la reserva estratégica, y quería saber su comentario al respecto y qué impacto tendría esto en los precios de la gasolina. No tengo ningún anuncio que hacer en este momento, como ustedes saben, habrán escuchado. Vamos a tener un anuncio mañana, así que voy a dejar que el presidente hable por sí mismo y haga el anuncio sobre lo que, como dijo la semana pasada, que tendría más que decir para bajar el precio de la gasolina. Pero hay cosas que debo decir. El precio de la gasolina ha bajado en $1.15 desde su punto más alto, la baja más rápida en más de una década. Cada mes una familia típica se está ahorrando casi $120 en las estaciones de servicio en comparación cuando estábamos a mediados de junio. Los estadounidenses se están ahorrando $120 millones en los expendios de gasolina comparado con junio. Los precios están bajando una vez más. El precio promedio ha bajado en 5 centavos en la última semana. Los estados que habían visto los repuntes más rápidos también están registrando las bajas más rápidas. En California la gasolina ha bajado casi 30 centavos, en Wisconsin casi 20 centavos, Oregon casi 20 centavos, Michigan 16 centavos esta semana, Ohio e Indiana han bajado 13 centavos esta semana. Y esos son los estados donde hemos visto las bajas más pronunciadas. ¿Algún adelanto sobre precios? Como saben, me metería en problemas si me adelantara al presidente, así que no lo voy a hacer. En cuanto a la asistencia a Ucrania, el senador Makary hablaba de esto esta mañana. Se refería a la asistencia a Ucrania si se cambiara la conformación del Congreso. Dicen que no lo van a hacer, así que en cuanto a la Casa Blanca, ¿qué piensan de esta aparente dilación en la asistencia a Ucrania? Y
los obligaría eso a ustedes a hacer algún cambio en cuanto al tema de la asistencia. Como usted ha dicho, Estados Unidos le ha brindado a Ucrania con sólido respaldo bipartidista apoyo mientras Rusia continúa con esta guerra brutal. Vamos a seguir observando estas conversaciones sobre los esfuerzos para apoyar a Ucrania por el tiempo que sea necesario. Esa es una promesa que le hicimos a los valientes ucranianos que están luchando por su libertad y su democracia cada día. Le agradecemos a los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado, republicanos y demócratas. Como he dicho, este es un esfuerzo bipartidista para que Rusia responda y para apoyar a Ucrania en su defensa frente a esta guerra. Vamos a seguir trabajando y dándole seguimiento cercano a estas conversaciones. No me quiero adelantar a cuál pudiera ser la conformación del Congreso el año que viene. No voy a entrar en cuestiones hipotéticas, pero vamos a seguir estas conversaciones. ¿Por qué el presidente decidió dar este discurso en lugar de estados donde esto está sometido a votación? ¿Por qué lo hizo en el estado de Washington? Para los que viajaron con nosotros en los últimos 4 días, él mencionó la proscripción nacional del aborto, lo que esto pudiera conllevar para mujeres de todo el país si lo permitiéramos. Si permitiéramos que el senador Graham siga adelante con esta legislación extremista y cómo los republicanos nos están poniendo en marcha atrás. Él ha hablado de esto, le ha hablado directamente al pueblo estadounidense respecto a qué es lo que está en juego para los estadounidenses. Yo no puedo hablar de política desde aquí, no quiero caer en esa conversación. Como saben, estoy limitada en lo que puedo decir, pero el presidente va a seguir hablando de su compromiso de larga data de defender los derechos reproductivos. Hay una diferencia clara, como ha indicado, hay una clara diferencia de enfoque. El primer proyecto de ley que el presidente le enviará al Congreso será para asentar a Roe como ley en el 50º aniversario de Roe versus Wade. Él está comprometido a hacer eso para proteger los derechos de las mujeres. Tenemos que entender que estas son decisiones increíblemente personales. Esto es algo que debería ser una decisión entre la mujer y su médico, su familia, no los políticos, y no deberían interferir en un derecho constitucional consagrado por más de 50 años. Así que el presidente ha hablado de esto y seguirá hablando de esto. Si él ha hablado de esto, él fue muy claro cuando habló de ajustes en este tema de las tácticas dilatorias. Él ha sido muy claro en este sentido. Él ha pedido a los electores que recuerden cómo se sintieron cuando se conoció la decisión Dobbs. ¿Les parece a ustedes que el electorado se olvida de esto? No quiero entrar en el clima político, pero sí voy a decir que es muy claro que la mayoría de los estadounidenses apoya a Roe. La mayoría de los estadounidenses está en desacuerdo con la decisión que tomó la Corte Suprema hace un par de meses. Lo voy a dejar ahí. Y ustedes lo ven en encuesta tras encuesta tras encuesta. El presidente va a seguir hablando de estos temas que afectan al pueblo estadounidense. La mayoría de los estadounidenses tienen una posición muy clara a este respecto. Y sobre Ucrania y los ataques contra infraestructura, la crisis humanitaria, ¿está considerando el Ejecutivo alguna medida específica en este momento? No tengo nada específico que anunciar hoy. Puedo decirles que Estados Unidos ha entregado $8,5 millones en asistencia económica desde la primavera y seguiremos trabajando con aliados y socios para apoyar a Ucrania.
reacción de la Casa Blanca a el anuncio de apoyo a Rusia, el suministro de misiles. Ya hemos advertido que Irán estaba considerando proveer estos sistemas a Rusia. Jake Sullivan estuvo aquí. Él hizo el anuncio y fue muy claro. Seguiremos imponiendo sanciones a Rusia y a las ventas de armas de Irán. Y vamos a seguir al lado de nuestros aliados en la región frente a la amenaza de Irán. Y seguiremos enviando asistencia sin precedentes como hemos hecho en el último año. Más de 17.000 millones de dólares en asistencia de seguridad de Ucrania, incluyendo defensas antiaéreas y permitiendo la transferencia de sistemas de defensa antiaérea de parte de nuestros aliados. Como seguimiento a estas preguntas, estos ataques contra infraestructura es prácticamente la demolición de Ucrania. ¿Les preocupa el impacto que esto puede tener en el suministro, por ejemplo, de calefacción o servicios de agua? Buen punto. Los ataques que hemos visto de Rusia contra Ucrania han sido deliberados. Ataques contra la infraestructura, la energía. No quiero tratar de meterme en la mente de Putin. Él quiere que el pueblo ucraniano sufra. Es lo que seguimos viendo día tras día. Lo que hemos visto en los últimos meses es que los ucranianos son sumamente valientes y van a seguir luchando por su libertad. Lo que hemos dicho, lo que el presidente ha dicho, es que vamos a mantener nuestro compromiso con los ucranianos. Vamos a seguirlos apoyando por el tiempo que sea necesario. El presidente Biden le está pidiendo al electorado que elijan a más demócratas, pero ¿qué pasa si esto no va como él quisiera? ¿Cómo puede la Casa Blanca proteger el derecho al aborto o simplemente el ejercicio del poder de veto? El presidente ha tomado medidas muy audaces desde que se anunció esta decisión Dobbs respecto a lo que él puede hacer con la autoridad que tiene el Ejecutivo para proteger los derechos de las mujeres. El derecho de las mujeres a su salud reproductiva, al aborto. Él ha sido muy claro sobre esto, lo ha expuesto en decisiones ejecutivas en el Departamento de Salud y Servicios Sociales y otros. Vamos a seguir haciendo todo lo posible desde aquí. Debo ser cuidadosa, muy cuidadosa con lo que digo, porque nuevamente no puedo inmiscuirme en elecciones en marcha, pero el presidente ha sido muy claro al decir que la única forma de que Roe sea ley nacional es por vía legislativa. Es la única manera de proteger los derechos de las mujeres y por eso siguen escuchando al presidente diciendo eso. Esto no le va a impedir que siga teniendo esta conversación y que siga haciendo estos llamamientos y destacando este punto ante el pueblo estadounidense, pero nuevamente eso es lo que el presidente va a seguir diciendo. Tenemos que hacer que Roe se convierta en ley para poder rescatar esas garantías. Recuerden, han pasado casi 50 años bajo este derecho constitucional que fue arrebatado por la Corte Suprema. ¿Considera la Casa Blanca que ha agotado sus opciones? El presidente ha hablado de las medidas ejecutivas que puede tomar a través de distintos organismos y canales, pero siempre ha sido muy claro. Lo que la gente tiene que hacer es hacerse escuchar, asegurarse que tengamos en el Congreso los votos necesarios para legislarlo.
lo ha dejado claro prácticamente en cada uno de sus discursos sobre el derecho al aborto. Volviendo al discurso, el presidente mencionó esta decisión sobre la marihuana. ¿Por qué no hemos escuchado más sobre eso? ¿Habrá otros anuncios pronto? Hemos hablado de nuestro plan, el presidente dijo cuál era su política sobre la marihuana y él lo mencionó hoy. No tengo nada que añadir u otros eventos específicos de que hablar, discursos sobre el tema de la marihuana, pero ustedes han escuchado directamente del presidente cuál es su política y él ha cumplido con el compromiso que adquirió durante la campaña. Específicamente, ¿cuántos votos más necesita el presidente en el Senado para consolidar Roe? No me voy a adelantar a discutir temas electorales. Este fue un discurso político y no voy a entrar en cifras. Dijo que si no había suficientes votos, él enviaría una propuesta al Congreso, pero no puede decir cuántos votos serían suficientes. Si el país elige Senado y una Cámara que no tenga interés en legislar Roe, ¿qué puede hacer el presidente? ¿Lo puedes repetir? Digamos que la Cámara y el Senado no quedan bajo control demócrata, o ¿cuál sería la primera propuesta que el presidente enviaría al Congreso? Son demasiadas cuestiones hipotéticas. Sé que estamos hablando de eso, pero debo ser muy cauteloso en lo que digo desde aquí. Eso es una hipótesis diferente que no voy a abordar desde acá en este momento. Pero se puede decir que el derecho al aborto es la mayor prioridad legislativa del presidente. El presidente ha dicho que ha demostrado su compromiso de cuán importante es para él el tema de los derechos reproductivos. La mayoría de los estadounidenses considera que este es un derecho que se debe defender, que después de casi 50 años de haber tenido esta garantía constitucional que ha sido arrebatada, esto es ir hacia atrás, no es un avance. Él va a seguir discutiendo estos temas que afectan las vidas de los estadounidenses y esto cae dentro de esos temas. Y el año que viene se cumple el 50º aniversario y su primera propuesta legislativa tiene que ver con Roe para demostrar su compromiso con la posición de la mayoría de los estadounidenses. El presidente de México dijo que el presidente Biden visitaría el país en diciembre. ¿Es así? Todavía estamos trabajando en planes para la cumbre de América del Norte. No tengo planes de viaje que anunciar en este momento. El presidente Biden habló con él hoy, o va a hablar. El presidente va a hablar hoy con el presidente de México sobre diversos temas, prioridades bilaterales, y tendremos una sinopsis cuando termine la conversación. Funcionarios de la Casa Blanca han estado hablando de la posibilidad de más extracción de petróleo de la reserva. Si los precios de la gasolina están bajando, ¿por qué habría que sacar más petróleo de la reserva estratégica? ¿Por qué ahora? Nuevamente, yo no me voy a adelantar al presidente. Como saben, mañana tendrá un anuncio sobre sus siguientes medidas políticas, sobre lo que piensa hacer para darle un respiro al pueblo estadounidense. Pero el presidente ha venido diciendo durante meses que está decidido y comprometido a hacer todo lo que esté a su alcance para bajar los precios de la gasolina. Esto ha sido parte de todos sus discursos prácticamente, cuando ha hablado de los precios del combustible, de lo que está sintiendo y experimentando el pueblo estadounidense. Como saben, los precios de la gasolina han bajado. Yo hablaba de algunos de los estados donde hemos visto bajas en la última semana. La baja más rápida en más de una década la vimos este verano, pero al mismo tiempo la guerra continúa. La guerra contra Ucrania continúa
y eso está poniendo presión en el suministro mundial de energía, y el presidente Biden va a seguir trabajando para que los precios bajen. Hay quienes critican a la Casa Blanca diciendo que esto parece ser un plan para sacar ventaja en las elecciones de mitad de periodo. ¿Debería el presidente no trabajar para bajar los precios? ¿Debería el presidente incumplir sus promesas? Estas son promesas que el presidente hizo. Eso es lo que están viendo. Esto es algo que hizo a lo largo del verano para enfrentar el aumento de precios provocado por Putin, y algo que ha hecho para enfrentar los retos globales que tenemos. Han pasado 8 meses desde la detención de Brittney Griner. Una declaración que emitió su representante daba gracias a todos por los que han estado luchando para su libertad. En este sentido, Estados Unidos ha tenido acceso consular a Brittney Griner desde agosto. Para la semana pasada no había habido. Voy a ser muy clara aquí porque esto es muy importante para el presidente y para este gobierno. Traer a Brittney al país, traer a Whelan al país, son prioridades de este gobierno. Fueron detenidos injustificadamente, deben ser puestos en libertad de inmediato. El presidente, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado van a seguir haciendo todo lo posible para traerlos al país. No tengo más que añadir en este momento, pero esta sigue siendo una prioridad de este gobierno. Pero no han tenido acceso a ella. Vamos a seguir trabajando por múltiples canales que tenemos con Rusia para traerlos a ambos al país. Pero ¿cómo le decimos al país que sabemos que está bien? ¿Cómo sabemos que está en buenas condiciones? Muy buena pregunta. No tengo una actualización para darte en este momento. Puedo decir que esto sigue siendo una prioridad para el presidente. Lo ha dicho el secretario Blinken, el asesor de seguridad nacional, y vamos a seguir hablando a través de todos los canales para que el objetivo se alcance. Hemos tenido éxito trayendo estadounidenses de Rusia, Afganistán, Venezuela, Haití, África Occidental. Hemos tenido éxito en gestiones de este tipo y vamos a seguir trabajando para asegurarnos que Brittney y Paul regresen al país. Más detalles sobre el tema del petróleo, pero ¿pueden ustedes descartar, por ejemplo, una prohibición de exportaciones de petróleo? No me voy a adelantar al presidente. Yo no voy a adelantar los temas que el presidente vaya a tocar o no. Dejaré que él haga el anuncio mañana. Pero no deberíamos hablar de ese tema entonces. Eso no es lo que digo. Estoy respondiendo a la pregunta específica. No me voy a adelantar al presidente. Él va a hacer un anuncio mañana. Dándole seguimiento a una pregunta previa, ¿cuál es la principal prioridad de política nacional del presidente Biden? ¿La inflación o el aborto? El presidente va a seguir hablando de los temas de importancia para el pueblo estadounidense. El aborto es uno de esos temas. La mayoría del país está en desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema, la decisión Dobbs. La mayoría de la gente está en desacuerdo. Cuando hablamos de la economía, el presidente ha dicho muy claramente cuál es su posición. La inflación es su prioridad número 1 en el ámbito económico y va a hacer todo lo posible para que bajen los precios. Hemos escuchado al presidente decir que la inflación es su máxima prioridad de política nacional, pero ahora dice que su primera propuesta legislativa para el año que viene tiene que ver con el aborto. Entonces, ¿cuál es su prioridad número 1 en política nacional? Vean lo que ha hecho el presidente en los últimos meses. La economía ha sido su prioridad. Aprobó el plan de rescate para Estados Unidos sin votos republicanos. Y esto nos ha ayudado a volver a levantar la economía.
nos ha ayudado a crear 10 millones de empleos que habíamos perdido. Esto ha puesto dinero en los bolsillos de la gente para asegurar que las empresas puedan volver a operar, que las escuelas vuelvan a abrir, que la gente pueda salvar sus casas. Nuevamente, la idea es invertir a través del plan de infraestructura en puertos, en otras áreas que lo necesitaban urgentemente. La ley de reducción de la inflación está funcionando para el pueblo estadounidense, está trabajando en esto cada día. Ayer anunciaba el tema de las ayudas auditivas. Millones de personas van a ahorrar miles de dólares cada año. Esto es trabajar por la economía cada día. Usted dice que él lleva 19 meses trabajando en el tema económico y Bloomberg está pronosticando que hay un 100% de probabilidades de una recesión. ¿Cómo puede ser que estemos encaminados a una recesión si la economía, como dice el presidente, es más fuerte que nunca? Esto lo ha dicho la secretaria Yellen, lo ha dicho el Consejo de Asesores Económicos. Lo que estamos viendo en este momento es que el mercado laboral es fuerte. Eso no es lo que suele verse antes de una recesión. Y mucho de esto se debe al trabajo que ha hecho el presidente. Tenemos una economía fuerte. Estamos viendo una economía que está en transición hacia un crecimiento más estable. Y esto se debe al trabajo que ha hecho el presidente, gracias a las políticas económicas del presidente. Y permítame recordarle que su plan es edificar la economía de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. Eso es muy importante porque así nadie se queda a la saga, porque la equidad es un factor crucial en sus propuestas. Mañana el presidente va a hablar sobre el precio de la gasolina y cómo se pueden mantener los precios bajos para todo el país. Si el presidente Biden recurre a la Reserva Estratégica de Petróleo, está renegando su promesa de campaña de ponerle fin al uso de combustibles fósiles. Déjame ser muy clara, Peter. Las empresas petroleras tienen amplias oportunidades para producir más petróleo. Tienen los recursos para ello, pero hay más de 9.000 concesiones que no se están utilizando. Al mismo tiempo que la producción petrolera en Estados Unidos se acerca a un nivel sin precedentes. Estados Unidos ha producido más petróleo en el primer año de gestión del presidente Biden que durante el primer año del gobierno de Trump. En cuanto a Haití, Estados Unidos está tratando de trabajar en una resolución que le dé apoyo a una misión de seguridad que no opere bajo el estandarte de la ONU. Específicamente, ¿incluiría eso o pudiera incluir tropas estadounidenses o sería solo apoyo logístico? Como decía la embajadora Greenfield ayer ante el Consejo de Seguridad, dijo que Estados Unidos y México están trabajando en un proyecto de resolución que autorizaría una misión de seguridad internacional, no bajo la ONU, para Haití. Destacó que esto destacaría una misión encabezada por un país aliado con experiencia y su alcance sería muy limitado. Las conversaciones continúan con aliados que tienen la experiencia necesaria y han expresado interés de encabezar este esfuerzo. Una misión no enviada por la ONU que tenga un papel central aquí. Estados Unidos está considerando la manera más efectiva de apoyar directamente este esfuerzo. Nuevamente, las conversaciones siguen en marcha sobre cómo avanzar en este proceso. ¿Se está considerando el posible envío de fuerzas estadounidenses o eso está descartado? Es una conversación en marcha, no voy a entrar en los detalles en este momento. En cuanto a política nacional, ayer se decía que más de un tercio de los votantes independientes y un pequeño grupo de demócratas
estaría dispuesto a apoyar a candidatos que rechazaron las elecciones de 2020. ¿Cómo podría incidir esto en temas como el aborto, la inflación o la economía? ¿Puede repetir la premisa de la pregunta? Una encuesta que indica que más de un tercio de los votantes independientes y una pequeña porción de demócratas indican que estarían dispuestos a votar o apoyar candidatos que rechazan la legitimidad de las elecciones del 2020. Hemos hablado de esto muchas veces, sobre quienes votaron, y debo ser cuidadosa cuando hablo de las elecciones del 2020 y la legitimidad de estos comicios. Cuando el presidente asumió su cargo, entendía la importancia de su elección, de este momento histórico, de unificar a la gente. Estamos conscientes de eso. Estamos conscientes de cómo se siente la gente frente a las elecciones, las últimas elecciones. El presidente va a seguir adelante. Él es el presidente de quienes votaron por él y de quienes no, de estados republicanos o demócratas. No importa. Pero por eso él habla de la importancia de la democracia, de la importancia de asegurar que se protege y se lucha por defender la democracia. Él tuvo un discurso muy fuerte en Pensilvania recientemente sobre este tema, y ciertamente van a seguir escuchando de él. Cuán importante es que honremos la esencia de lo que somos como país. Y sobre política exterior, el presidente Zelensky le agradeció a los sauditas por haber aportado asistencia humanitaria. Considerando las discrepancias que tienen con la OPEP+, ¿cómo interpretan esto? Las decisiones de la OPEP la semana pasada, pensamos que estaban más a favor de Rusia y en contra del pueblo estadounidense. Pensamos que eso va a perjudicar a economías más pequeñas, y fue algo. Vamos a evaluar esta decisión. Hemos hablado de lo que el presidente va a hacer. Vamos a reevaluar la relación del presidente con Arabia Saudita. Él ha hablado de esto desde el comienzo de su gestión. Quiere hacerlo de manera bipartidista, como se ha hecho en las últimas 8 décadas. Él va a hacer esto de manera metódica, estratégica. Va a escuchar a miembros de ambos partidos, pero entiendo la posición, la asistencia, pero esto no socava la decisión de la OPEP. Esa decisión fue un error. Vamos a reevaluar esa relación y tendremos más que decir. Como seguimiento, ¿algún funcionario del gobierno Biden tiene previsto asistir a la conferencia de Riad? No tenemos anuncios de viajes en este momento. ¿Sería apropiado que las empresas de Estados Unidos sigan invirtiendo en el reino? Como ocurre en todas partes del mundo, las empresas estadounidenses toman sus propias decisiones sobre su presencia y dónde invierten, sopesando múltiples factores, incluyendo el ambiente empresarial, cuestiones legales y demás. Esto puede tener que ver con decisiones de política de los países anfitriones. Volviendo a la pregunta sobre Arabia Saudita. Arabia Saudita dice que su decisión está basada en que el precio del petróleo se mantiene casi igual a donde estaba antes de la invasión a Ucrania. Hemos dicho siempre que nuestras referencias son los mercados globales. La decisión de la OPEP fue un error, fue una decisión miope.
hemos sido muy claros en este sentido. Nosotros pensamos que esto estuvo a favor de Rusia y va a perjudicar al pueblo estadounidense, a familias del país, y más adelante hablaremos del futuro de la relación. Ayer el secretario Cardona dijo que se estaba trabajando en una forma de condonar deuda estudiantil privada. ¿Confían en que eso se podrá hacer y habrá un anuncio pronto sobre eso? Eso dependerá del Departamento de Educación. El secretario Cardona está trabajando en eso. No tenemos nada que compartirles en este momento. Ciertamente es una prioridad y es algo importante para este gobierno, el que los prestatarios privados también tengan una oportunidad. ¿Ha habido alguna comunicación reciente del gobierno con Rusia en los esfuerzos por traer de vuelta a Brittney Griner? Como hemos dicho antes, tratamos de mantener estas negociaciones privadas. No tenemos nada que compartir sobre conversaciones recientes, pero esta es una prioridad. En Dinamarca la policía dice que hay elementos preliminares indicando que el daño en Nord Stream 2 fue producto de una explosión poderosa. ¿Considera el presidente que Rusia estuvo detrás de esto? El presidente fue claro cuando dijo que esto era un acto de sabotaje. Hemos dicho que la investigación va a tomar tiempo, así que no me quiero adelantar a la investigación. Dándole seguimiento a algunas preguntas de ayer sobre las elecciones de mitad de periodo. Entiendo las limitaciones de la ley Hatch, pero el presidente ha estado haciendo eventos pequeños, ha estado participando en eventos pequeños de recaudación de fondos. ¿Por qué no hemos visto concentraciones multitudinarias? Yo no puedo responder a esa pregunta desde aquí. Esto toca una elección en marcha. Estoy limitada en lo que puedo decir desde acá. Lo que puedo decir es que el presidente ha estado viajando y seguirá viajando. No puedo decir más que eso. Él estuvo en Portland, Oregon, en eventos. Estuvo en Colorado también. Puedo decir que fueron eventos muy concurridos, pero voy a parar ahí. Él ha estado viajando menos que, por ejemplo, lo que hizo el presidente Obama a estas alturas de su gobierno. ¿Algún detalle que nos pueda dar sobre su agenda? Dijimos que el jueves va a Pensilvania, el 5 de noviembre irá a Florida, habrá otros viajes, no me voy a adelantar a ningún anuncio desde acá. Pero como saben, y hemos dicho esto muchas veces antes, al presidente le gusta viajar, hablarle al pueblo estadounidense, es algo que quiere seguir haciendo y tenemos temas que abordar, éxitos que destacar. Mencionaba la ley de reducción de la inflación, que va a reducir el costo para el pueblo estadounidense, que va a beneficiar a los ancianos, va a reducir el costo de Medicare. Estos son beneficios. Le hemos cumplido al pueblo estadounidense. Resultados de la gestión del Congreso. El plan de los republicanos es acabar con todo eso. Quieren eliminar la reducción de precios de las medicinas. Lo que el presidente va a buscar es la forma de darle al país lo que es más importante para el país. El presidente prometió hoy enviar una propuesta, un proyecto de ley al Congreso sobre Roe. El objetivo es legislar Roe o revocar las restricciones al aborto en estados individuales. Y número dos, ¿hay algún tipo de restricción al aborto que el presidente apoye? El presidente cree en que se debe legislar Roe.
Él considera que esto fue un derecho constitucional por casi 50 años y él cree en sus elementos fundamentales que estuvieron bien decididos. Él se ha expresado después de Dobbs y esto no ha cambiado. Sí, pero eso no responde a mis preguntas. Primero que nada, hay restricciones individuales al aborto en algunos estados. Algunas vienen de antes de Dobbs y de la revocatoria. En la propuesta del presidente, ¿él quiere que se cubra esto? Ya respondí a esa pregunta. Él cree en Roe y cómo era Roe antes de la decisión Dobbs. Y en cuanto a las restricciones, ¿hay alguna restricción que el presidente apoyaría? Él cree en las provisiones de Roe. Le sugiero que lo lea para que vea cuál es la posición del presidente al respecto. Pasando a otro tema, ¿por qué el presidente estaba hablando a puertas cerradas de una catástrofe nuclear en vez de hablarle directamente al país? Había algunos de sus colegas en la sala, pero considerando la gravedad de la amenaza, ¿no debería el presidente discutir esto de otra manera? Nuevamente, fue ante la prensa, no estaba hablando en secreto, sabía que había periodistas al momento que hizo sus comentarios. Esto es algo que hemos tocado, esta es una conversación de hace casi 2 semanas. Hemos discutido esto en detalle sobre cuán seriamente tomamos nosotros las amenazas de Putin sobre el uso de armas nucleares. ¿Vemos algo en este momento que nos lleve a cambiar nuestra postura estratégica? No en este momento, pero es preocupante que se esté usando esa retórica. Así que el presidente ha hablado de esto, yo he hablado de esto, el asesor de seguridad nacional ha tocado el tema. Nuevamente, no fue un secreto. Ustedes saben que esto ocurrió porque había periodistas presentes. ¿Hay alguna posibilidad de que conozcamos el texto de el proyecto de ley antes del 3 de enero del año que viene, para que la gente pueda ver cuál sería el lenguaje legislativo que se está considerando? Porque la propuesta que se sometió a votación en el Capitolio era bastante más ligera que lo que usted ha mencionado. El presidente considera que Roe debe ser afianzado. Ese sería el proyecto de ley que él escribiría y le enviaría al Congreso. Él ha sido muy claro sobre esto. Él hizo esta declaración cuando se conoció la decisión Dobbs en junio, y él ha sido muy claro en que el Roe, cuando se decidió originalmente, fue la decisión correcta, y eso es lo que él quiere ver y eso es lo que ustedes van a ver en la propuesta al próximo Congreso. En cuanto a los préstamos estudiantiles, ayer el presidente mencionó el tema de los cuestionamientos legales. ¿Hay algún mensaje para las decenas de millones de estadounidenses que se están inscribiendo para este programa en este momento y que están ansiosos de ver una decisión? ¿Es posible que algún juez federal le ponga freno? El presidente está comprometido con esto. Es una política que él ha propuesto porque le quiere dar un respiro a la clase media del país. Es una promesa de campaña, porque él sabe que esto es importante para tanta gente. Estamos hablando de casi 40 millones de prestatarios que van a poder beneficiarse de esta política. 23 millones de personas van a ver sus deudas educacionales erradicadas. Eso es importante para la gente que va a recibir esta asistencia, en su mayoría gente que gana menos de $75,000 al año.
El presidente quiere hacer todo lo posible para que el proceso sea sencillo y es lo que ustedes han visto. Creo que la pregunta que deberían hacer es, ¿qué están tratando de hacer los republicanos? Cuando uno ve estas demandas en el país, vienen de los republicanos. Ellos quieren arrebatar este beneficio para gente que necesita un pequeño empuje, un respiro, una oportunidad para que su familia arranque, para poder enaltecer un poco sus vidas. Esa es la pregunta. ¿Por qué los republicanos están haciendo esto? Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.